Una vez más te damos la bienvenida aquí a CCBM Master Seminary, ahora en nuestro programa Aprendiendo Juntos. Te damos las gracias por sintonizarnos aquí en tu canal 25.1. En los programas anteriores hemos estado hablando acerca de cómo obtuvimos la Biblia. Dijimos anteriormente que es muy fácil tener una mala interpretación acerca de las historias en la Biblia, porque no es lo mismo el que conozcas la Biblia a que sepas cómo se obtuvo la Biblia. Hemos estado hablando en nuestros programas pasados acerca de Génesis, acerca de Moisés, acerca de cómo se fue construyendo o cómo se fue desarrollando la palabra de Dios. Hoy día vamos a empezar y vamos a internarnos un poco más acerca de cómo la Biblia fue obtenida y cuáles son vamos a hacerlo así, los personajes no solamente principales, porque todos son principales desde el principio hasta el final, pero vamos a ver cómo se desarrolló esta historia y por qué es tan importante que conozcamos cómo la obtuvimos. Tenemos que recordar que toda la Biblia, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Y no solamente eso, pero Él la dirigió, y Él fue el que, vamos a ponerlo así, la puso en un solo volumen. Son 66 libros, pero ¿cuál es la importancia de esos libros? También quiero recordarte que CCBM Master Seminary es un instituto o universidad en la cual no tenemos una denominación. En pocas palabras, somos no denominacionales, pero seguimos estrictamente lo que es la sana doctrina. Y tú te preguntarás, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es simplemente lo que dice la Biblia, sin buscar más o enredarnos más en explicación o tratar de razonarla, pero sí tratar de entenderla, y de seguir y ser obedientes a la palabra de Dios. Estaremos teniendo clases en línea, lo cual tú lo puedes ver en nuestra página web, y ahí podrás tomar clases acerca de la palabra del Señor. Te damos gracias, por estar con nosotros. Y vamos a iniciar, esta clase, diciéndote lo siguiente. La Biblia no creó el cristianismo. Tenemos que recordar eso. El cristianismo es el resultado de un acontecimiento, la resurrección de Jesucristo. Creó un movimiento llamado El Camino, que después fue nombrada como la Iglesia, que produjo textos sagrados y fidedignos que fueron recolectados y atados a un libro, como la conocemos hoy día, la Biblia. Pero, ¿cómo nos acercamos a no estar en paz con todo lo que leemos en la Biblia y querer saber más de ella? Pablo, el apóstol hebreo, fariseo, autor, predicador y plantador de iglesias, nos ofrece una claridad innumerable acerca de cómo debemos de confiar y cómo debemos de avanzar en la palabra de Dios. Recuerda algo, tú tienes una Biblia, algo como esto, Esa Biblia tú la obtuviste, cuando fuiste cristiano o antes de ser cristiano o ya la tenías en tu casa. Y si tú la abres, tú puedes ver que la primera parte de la Biblia es lo que llamamos el Viejo Testamento. Pero también podemos ver que la segunda parte es el Nuevo Testamento y todo viene junto. La obtuviste con mapas, con concordancias, con diccionario, con explicaciones. Algunos tenemos Biblias de estudio que nos da una pauta de qué es lo que quiere decir cada uno de los versículos o bloque de versículos. Pero tienes que recordar que así no se obtuvo la Biblia. No la tenían en esa forma. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es cómo llegó a nosotros el Viejo Testamento, o como se podría llamar, la Biblia hebrea con el nombre de Tanakh. El Tanakh, ahorita vamos a ver un video para que tengas un mejor entendimiento acerca de
cómo se puso, cómo se obtuvo, vamos a decirlo así, o cómo está formado. Ok, entonces vamos a ver este video para tener claridad. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torá, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes, y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano.
Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos, sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene 2 subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época.
De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Ok, ya regresamos. Lo que tú acabas de ver es un video acerca de cómo fue construido, vamos a decirlo así, o cómo fue formado el Antiguo Testamento, que también en
en la forma hebrea se le llama Tanakh. El Tanakh tiene, como lo estás viendo, tres posiciones. La primera, que es la Torah. ¿Qué significa eso? La Torah es un compendio de 5 libros, o 5 cartas, o manuscritos, o papiros, los cuales integran lo que es la Torah oral. Cuando decimos la Torah oral, es cómo inició todo, y cómo se dieron los mandamientos, cómo el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud. Una historia increíble para nosotros. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, cuando se dieron los 10 mandamientos, no era solamente eso, fueron 613 mandamientos. Y cuando decimos 613 mandamientos, estamos hablando simplemente de la recopilación, de todas las leyes que dio Dios a Israel. No porque quisiera Israel tener esas leyes, pero porque ellos mismos la pidieron en cómo podían agradar a Dios. Déjame decirte esto. Los 10 mandamientos es como si tuvieras un libro. Ya sabes que tú tienes un libro en el que tienes un prólogo y dentro del prólogo tienes una tabla de contexto. Pues eso es lo que son los 10 mandamientos. Una tabla de contexto acerca de todos los demás mandamientos. Y conocemos todos los demás mandamientos es porque si tú ves un mandamiento, por decir algo, no matarás, ¿qué significa en realidad eso? ¿Cuáles son las reglas? Si estás en defensa propia, no estás en defensa propia, ¿cuándo llega a ser un pecado? Por eso los otros mandamientos, los otros 603 mandamientos, nos dan esa, vamos a decirlo así, esa explicación o esa claridad de cómo y cuándo llegas a ser o pecas dentro de esos mandamientos o lo rompes, porque todos somos pecadores. También tenemos lo que son el Nevi'im. En Nevi'im estamos diciendo que es una historia de todo lo que sucedió dentro de la esclavitud y fuera de la esclavitud de Israel. También tenemos el Ketubim, y el Ketubim es un compendio de oraciones, de profecía, de salmos, de lo que sentían cada uno de esos escritores y de esos grandes personajes del Viejo Testamento. Pero tenemos que recordar algo. Cuando vemos esto, tenemos que recordar que este Tanakh se le dio al pueblo de Israel, o al judío, como lo conoces hoy día. No se le dio a la iglesia. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es lo que pretende a la iglesia? Te voy a decir algo. En tu vida cristiana todo, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, pretende a tu caminar. Pero tienes diferentes funciones. Y una de las personas que nos pueden dar esas funciones, o explicar esas funciones, sería Pablo, o Saúl de Tarso, como también se le conoce en las Escrituras. Y eso pasó porque recuerda esto. Cuando los gentiles se enamoraron de Jesús, se enamoraron de los textos sagrados que contaron de su vida y de su venida. Más que nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando los cristianos o gentiles, que no eran judíos, empezaron a escuchar acerca de las escrituras de los hebreos, se dieron cuenta de que había muchos indicios de que iba a venir el Mesías y que esos indicios apuntaban hacia Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Las capturaron, vamos a decirlo así, las secuestraron esas escrituras y las llamaron escrituras cristianas. ¿Qué era lo que trataban de hacer? No solamente en ese tiempo, pero también hoy día y más hoy día. Que tratamos de buscar a Jesucristo en cada uno de esos pasajes. En cada lectura del Viejo Testamento tratamos de hacer una similitud o tratamos de convencernos de que ahí está Jesucristo. Y lo que tenemos que ver, dentro de esas escrituras, que no solamente habla de Jesucristo, pero está hablando de todo lo que hizo Dios para que tú y yo pudiéramos tener salvación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Primero,
Descubrimos que el Tanakh nos está hablando acerca de la ley y los profetas. Pero esta ley y profetas eran para Israel, no solamente para nosotros como cristianos, aunque estaban dirigidas al pueblo de Israel. Eso no lo hacen menos en los ojos del cristiano, por el contrario, eso lo hace algo principal y único para nosotros. Pero lo que pasa aquí es de que cuando tuvimos esas escrituras, en lugar de tratarlas como la Biblia hebrea, y tener el conocimiento y saber de qué es lo que se estaba tratando en esas escrituras, las convertimos en lo que llamamos escrituras cristianas. No le dimos una diferenciación, pero tratamos de obtener todo lo que podíamos obtener para nuestro caminar y conocimiento de Jesús. Y nos olvidó el conocer quién es Dios. Y en esa forma, cuando llegaron a nosotros las clasificamos como lo que es el Viejo Testamento, que es el video que tú acabas de ver ahorita. De cómo se formó y qué es lo que tiene como historias y como información para nosotros. Cuando estamos hablando de eso, también tenemos que hablar acerca de qué es lo que pasó dentro de las escrituras cristianas, vamos a ponerlo en esa forma, o la Biblia, que sería algo como esto, la segunda parte de tu Biblia. Pero tenemos que ver esto, fíjate. Hay 4 evangelios y dentro de esos 4 evangelios, 3 de ellos se les llama sinópticos. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada uno de ellos tiene las historias muy similares unas a los otros para complementar la vida de Jesucristo. Claro que en cada uno de estos, su audiencia de estos escritores era muy distinta. Mateo, como lo dijimos anteriormente, le escribió a los judíos. Marcos, con la ayuda de Pedro, le escribió al gentil y al judío. Y Lucas, en el otro lado de la moneda, le estaba escribiendo a un grupo de gentiles o romanos. Juan, que es el último de los evangelios, habla de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Pero algo que nos hace mucha distinción es cómo se formó y cómo se empezó a desarrollar la iglesia en los primeros 30 o 40 años. Y para eso vamos a ver este video acerca del libro de los Hechos, en el cual nos va a dar una mejor introducción de qué es lo que pasa en los primeros capítulos de Hechos. Vamos a decirlo así, del capítulo 1 al capítulo 12, 13 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que tiene y cuál es su objetivo? Que es muy importante para nosotros para que podamos conocer cómo llegaron las escrituras a nosotros. Vamos a ver también este video. Danos un momento. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que Él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y Él fue coronado como rey cuando entregó su vida,
y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban,
Es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Ok, regresamos. Ahora, ya que viste el inicio del libro de los Hechos, nos vamos a quedar con esa escena en la que Pablo recibe a Jesucristo o tiene un encuentro con Jesucristo. La primera parte del libro de los Hechos nos habla de cómo se fue integrando la iglesia, cómo fue la introducción, cómo Jesucristo caminó y estuvo con los discípulos antes de ascender a los cielos. Y en esos momentos vamos a decir así que los discípulos pasaron de ser aprendices a ser apóstoles o enviados para poder formar este grupo o este nuevo movimiento. Lo que pasa aquí es de que hay una transición en el primer capítulo y el segundo capítulo de los Hechos. Y esa transición es de que pasan de la ley mosaica, que es uno de los pactos, a lo que es el pacto de la gracia, que es el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que es muy importante para nosotros. Por un lado, estamos hablando acerca de cómo se inició el movimiento de la iglesia. Pero ese inicio nos está llamando a cómo obtuvimos la palabra de Dios. Entonces, los primeros 11 o 12 capítulos de Hechos nos habla acerca de ese inicio, cómo se fue desenvolviendo, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron cada uno de los integrantes que estaban desarrollando o formando la iglesia. Cómo se manejaba, el que dieran, el que no vamos a decir de que estuvieran viendo un diezmo, porque ya no había diezmo en ese momento, pero eran ofrendas. Cómo se desarrolló ese sistema y cómo se desarrolló el sistema de que llegara la palabra de Dios a los gentiles, a los samaritanos y a los judíos, que fue por medio de Pedro. Pero también tenemos que recordar algo, que pasa algo extraordinario. Aquel que estaba persiguiendo a la iglesia en el principio, que estamos hablando acerca de Pablo,
en ese momento Saúl de Tarso, el cual él fue a los sumos sacerdotes, o al Sanedrín, que se podría decir como el congreso, de una ciudad, a pedir permiso para poder perseguir, capturar e inclusive ejecutar a los que estaban llevando este nuevo movimiento del camino. ¿Por qué? Porque este movimiento traía consecuencias en una forma u otra a lo que era judaísmo. Tenemos que recordar esto. Cuando Pablo llegaba a cada una de sus vamos a decir así, de las ciudades en las que él empezó a formar la iglesia, el primer objetivo para él era llegar a las sinagogas y predicar las buenas nuevas. Por otro lado, eso se hacía porque las escrituras estaban dadas para el judío. Pero también tienes que recordar esto, que todo aquel que estaba recibiendo las escrituras tenía una pregunta en su mente. Había una interrogación muy grande. Si yo soy judío y el principal movimiento de judaísmo era agradarle a Dios, el cumplir con los 613 mandamientos, el hacer todos los años un sacrificio para que se borraran mis pecados en ese momento y poder empezar una vez más, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Si cuando yo, como varón, ser concebido de una mujer significaba que tenía que tener una circuncisión, o que tenía que usar un talir, o que tenía que lo vamos a mostrar la próxima clase, o que tenía que hacer alguna cosa especial para ser aceptado en los ojos de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú estabas en judaísmo, estabas en esta situación, Todo lo demás en ese lado era gentil, El gentil significa, la palabra significa otro que no es judío, Eso es lo que significa gentil. Para el judío, inclusive hoy día hay dos tipos de personas, El que es judío o hebreo y el que es gentil, que no es judío. No hay de así que digas alemanes y franceses, simplemente para ellos hay un pueblo de Israel y un pueblo que no es, de Dios, que es el gentil. Diciendo esto, recuerda esto, el judío estaba en esta posición, estaba pensando él, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo agradarle a Dios ahora que estoy recibiendo gracia? ¿Cuáles serían las reglas? Muchos de nosotros pensamos que el gentil que está de este lado, él recibió las buenas nuevas. Y la pregunta para ellos es, si este judío es el Salvador, que es Jesucristo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder agradarle a Él, a Jesucristo y a Dios? ¿Cómo me puedo deshacer de todas mis deidades y todos mis falsos dioses? Hay algo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenía que agradarle a un Dios, lo tenía que servir. Y al servirlo tenía que hacer sacrificios, tenía que hacer ofrendas, tenía que hacer una serie de cosas o rituales para poder agradarle a ellos. Pero la confusión es de que ahora este hombre vino a servirme a mí. Vino a otorgarme salvación. Él murió por mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para merecer eso? Y lo que pasó es de que cuando el judío estaba en esta posición, se volteó y le decía a los gentiles, vengan a mí, Vengan a mí porque vamos a tener que hacer una serie de cosas para que tú puedas ser aceptado en los ojos de nuestro Dios. Espero que me esté explicando lo que estoy diciendo. Pero debería de ser al revés. Lo que debe de ser es de que el gentil al estar aquí y al haber recibido la gracia, ellos tenían que voltear y llamar al judío hacia ellos, no ellos ir hacia el judío. ¿Por qué? Porque si tú vas hacia el judío, tú estás entrando en la ley mosaica, que no es para ti. Y no es para nadie que haya aceptado a Jesucristo. Y tenía que ser todo totalmente lo contrario.
El judío se tenía que olvidar de sus formas, de sus usos y costumbres, y lo que él pensaba que era necesario para agradar a Dios y moverse a lo que es el nuevo pacto. Y cuando decimos el nuevo pacto, moverse a lo que es la gracia. Y dentro de la gracia, entender qué es lo que Jesucristo vino a enseñar y lo que vino a formar después de que Él hizo ese sacrificio por nosotros. Y ahí empieza la problemática. En los primeros libros, o en los primeros capítulos de Hechos, nos habla precisamente de esa controversia o de ese movimiento. En el segundo, en la segunda parte de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hace Pablo, para impedir que la iglesia o el gentil en ese momento se judaizara, y obtuviera o tomara, la ley como parte de su vida, que es algo que tú y yo hoy día tenemos que olvidar. Y cuando te digo olvidar, no significa que tú deseches los 10 mandamientos o los 603 mandamientos o la Torah, pero eso significa que tienes que aprender a ver cómo tú y yo funcionamos dentro de esa Torah. Déjame ponerlo así. Hoy día tú tienes muchas iglesias, diferentes denominaciones. Y en esas denominaciones tú tienes gente muchas veces o pastores que tratan, pues, no de judaizarla, o vamos a decirle también judaizar a las iglesias sin querer queriendo. Y cuando digo sin querer queriendo es porque ellos piensan que el que tú te pongas un talit, que lo vamos a mostrar la próxima clase, o que te pongas una kipa, lo que te cubre la cabeza, eso les va a dar mejor presencia o una presencia más autoritativa dentro de la iglesia. Pero es un error muy grande. ¿Por qué? Porque al hacer eso tú tienes que cumplir con todas las reglas que ese talit o esa kipa representan. Y eso es regresar precisamente a lo que es la Torah, o la ley mosaica. Y es precisamente lo que tenemos que recordar, que ya nos movimos de esa posición. El judío debe de abandonar lo que es la ley mosaica, y debe de moverse a lo que es la gracia. Y el gentil no debe de ir hacia la ley mosaica, pero debe de permanecer dentro de la gracia, para que sepa cómo manejar la salvación que se obtuvo por medio de Jesucristo. Y para eso tenemos un personaje que nos va a estar enseñando, que se llama, como dijimos anteriormente, Saúl de Tarsos, o el apóstol Pablo. Ahora, déjame explicarte algo. Pablo llega a ser un apóstol. No es parte de los 12. Dentro del primero y segundo capítulo de los Hechos, Judas fue sustituido por Matías, y él formó una vez más el círculo de los 12 apóstoles. Pablo, en la otra parte de la moneda, él llega y es confrontado por el mismo Jesucristo y lo nombra a él como el apóstol de los gentiles. Y tú te puedes imaginar esa controversia o para Pablo en un sentido, el pensar, bueno, pues si yo soy judío, soy fariseo de fariseos, ¿cómo es posible de que a mí me otorguen, vamos a decir así, el privilegio de traer las buenas nuevas al gentil? Y ahí hay una clave. Cuando digo una clave, había una razón primordial. La razón es de que Pablo conocía perfectamente, como dicen vulgarmente, como dicen en el mundo, él y la ley eran uña y mugre. Y cuando digo uña y mugre es de que él conocía perfectamente lo que significaba el tratar, no el cumplir, pero el tratar de cumplir la ley. Pero también él sabía y entendió al momento de que tuvo ese encuentro con Jesucristo, lo que significaba el dejar la ley y obtener esa victoria de libertad en la gracia, que era algo extraordinario para él.
Y él sabía que uno de sus propósitos era precisamente eso, hacer y enseñar y entender a las gentes qué era gracia, ¿ok? Hasta hoy día, qué es gracia y qué significa el sacrificio de Jesucristo para ellos y qué es lo que significaba el dejar, ¿ok? O abandonar la ley mosaica y pasar a lo que es la gracia. Déjame decirte esto, si hoy día que el apóstol Pablo estuviera con nosotros, él tendría un Twitter, ¿ok? Y diría, yo soy Pablo, ¿ok? El apóstol colosal, ¿ok? Fariseo, autor, predicador y sembrador de iglesias, ¿ok? Tendría un sinfín de seguidores. Pero tú dirías, ¿hoy día hay más apóstoles? La respuesta para eso sería no. Solamente tenemos 12 apóstoles dentro del círculo de Jesucristo y lo que es el apóstol el apóstol Pablo fuera de ese círculo. Pero fuera de eso no puede haber más apóstoles. ¿Por qué? Porque había reglas y hay reglas para poder ser considerado un apóstol de Jesucristo. Y eso también lo podemos ver en el libro de los Hechos y lo vamos a ver más adelante. Okay, pero las reglas eran lo siguiente, para decírtelo ahorita. Una era de que tenían que haber caminado con Jesucristo. 2, tenían que haber sido observantes observadores de alguno de los milagros de Jesucristo. Y 3, que él tenía, o esa persona, tenía que haber visto, y convivido en alguna forma con el Jesucristo resucitado. Y tú dirías, ¿Pablo hizo eso? No en específico. ¿Por qué? Porque él no caminó con Jesucristo. Que vio sacrificio, que vio milagros de Jesucristo, no podemos tener duda de eso. Pero sí podemos decir una cosa, él convivió en alguna forma con Jesucristo después de su resurrección, cuando él fue confrontado en el camino a Emmaus. Y la cuarta, que es la más válida de todos, es de que el mismo Jesucristo lo nombró a él apóstol. Pero fuera de eso no lo hay. No lo hay porque eso era una oficina muy específica para el inicio de la iglesia. Entonces diríamos lo siguiente. Pablo, inclusive él se presenta en el libro de los Corintios como lo siguiente. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Por qué insignificante? Porque él no pertenecía al grupo original. Y dice, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué no era digno de ser llamado apóstol? Porque él no había caminado con Jesucristo. Él no había sido, vamos a ponerlo así, instruido de viva voz por Jesucristo durante su ministerio. Y después dice, pues perseguí a la iglesia de Dios. Lo último que él dice, no soy digno porque mi primer movimiento fue el perseguir la iglesia de Jesucristo. En pocas palabras, yo me dediqué a atrapar, ejecutar, encarcelar, a aquellos que seguían al Mesías. En la otra forma, podemos decir que Pablo es muy importante para la historia de la Biblia por 4 razones específicas, las cuales vamos a ver hoy. La primera es de que Pablo escribió 13 epístolas. Epístola significa escrito, o manuscrito, o un papiro o carta, a una iglesia o a una persona. Entonces decimos que primero Pablo es muy importante porque él escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. Podríamos decir que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. La segunda, él explica la relación entre las partes de ambos testamentos y eso es muy importante para nosotros. No solamente Pablo es un escritor como cualquier otro.
o un apóstol como cualquier otro, o que recibiera instrucción, o que al azar, o que para que pudiera traer conocimiento a la iglesia. No solamente eso. Él, como decimos en el principio, era el específico, movimiento de no permitir, o impedir el que el gentil que estaba dentro de la gracia pasara adentro de lo que es la ley mosaica. En pocas palabras, no permitir que la iglesia fuese judaizada. Y lo vamos a ver eso en el libro de los Galatas y más adelante en la segunda parte del libro de los Hechos. 3, entonces, ¿qué diríamos cuando decimos de que Él nos hacía una distinción entre el Nuevo, vamos a decirlo así, y el Viejo Testamento? Él nos diría, lee el Antiguo Testamento por inspiración y motivación, pero no por aplicación. ¿Qué quiere decir? Si es de que lo que está escrito en el Viejo Testamento o el Tanakh no es algo que tú debes de aplicar con los gentiles o con el nuevo pacto, que es la gracia. 2, Él nos diría, toma sus enseñanzas del Viejo Testamento para la aplicación del nuevo mandamiento de Jesús. Dice, toma las enseñanzas que tenían dentro del Viejo Testamento para que ellos pudieran aplicar lo que es y entender el nuevo mandamiento de Jesús, que significaba y entraba al nuevo pacto. Y ese nuevo mandamiento era ¿cuál? El que nos amáramos los unos a los otros. El que amaras a Dios primeramente con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo era igual, que amaras a tu prójimo como a ti mismo. O, como nos lo dice Jesucristo cuando Él oró por sus discípulos, antes de entregarse, Él dijo, permita que ellos sean uno, que se amen los unos a los otros, y así conocerán que son míos. Que es muy importante. Dentro de lo que es el Viejo Testamento, se hablaba de amor, sí, pero había cosas condicionales. Entonces, cuando estamos diciendo eso, de que debemos de tomar las señales para la aplicación del nuevo mandamiento de Jesús, Él nos estaba diciendo, lo que tú ves en el Viejo Testamento, no lo hagas en sí en lo que es la gracia. Toma esos puntos para no cometer errores en este nuevo caminar, como un nuevo humano, vamos a decirlo así. Y la tercera sería, toma sus indicaciones para aplicar el nuevo mandamiento dado por Jesucristo en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para aplicar ese nuevo mandamiento? Una vez más, ver los errores de Israel, conciliarlos en qué fue la falta que tuvo Israel y cómo no lo pudo cumplir para que nosotros podamos cumplirlo, y podamos trabajar y podamos explayarnos, vamos a decirlo así, entre los hermanos, y no hermanos dentro del Nuevo Testamento. Y cuando digo dentro de los hermanos y no hermanos es porque tú debes de formar y cumplir ese mandamiento, no solamente con tus hermanos en Cristo, pero lo tienes que cumplir con el mundo entero. Y eso es lo principal dentro de lo que Pablo también nos quería decir. La otra sería, por ejemplo, en Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el amar incondicionalmente. En Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cuál era el temor de Cristo? En no escucharlo, en no obedecer. Porque te voy a decir una cosa, no es tan problemático el que lo escuches, pero sí es problemático el que no lo hagas. Lo que quiero decir es esto. Cuando tú amas a una persona, el punto primordial para ti es escucharlo a él. Y con esto vamos a parar ahorita,
Ok, se nos acaba el tiempo. Pero el próximo programa seguiremos hablando acerca de esta actitud de Pablo. Déjame dejarte con otra escritura, ¿ok? En Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Con eso me despido. Recuerda, hay que ver la escritura como la recibimos. Gracias por estar con nosotros y te vemos el próximo programa. Dios me lo bendiga. Bye bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.